El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. De nuevo, el Maestro José Briceño, transmitiendo la verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios plasmado en el texto sagrado, que se me fue iluminado por el Espíritu Eterno de lo que ya está plasmado en el texto sagrado en revelación por la inspiración del Espíritu Santo. Esa verdad que sostiene, que creó al mundo, el Espíritu Santo como el agente creativo y formativo del universo desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico, tomó la palabra, Dios el Eterno dio el dictamen, el Elohim, sean, háganse, produzcan, y el Espíritu Eterno tomó esa palabra, que es el verbo, pero que es el rema de Dios, una palabra en fe, el Espíritu la tomó e hizo, creó el universo. Pero no solamente lo creó, lo hizo, lo creó, lo formó, lo ordenó, sino que lo sustenta y lo sostiene. El Espíritu es el encargado de sostener el universo por una palabra de fe. Eso es lo que el Maestro Briceño está transmitiendo, enseñando, parte a través de este seminario que estamos dando, que lo hemos titulado Fe Inconmovible. Estamos desarrollando el tema de la fe bajo el título Fe Inconmovible en varios tópicos. Este es nuestro estudio número 18. Hoy nos toca hablar esto, una verdad verdadera, verdad absoluta, principio sine qua non en relación a la fe. Usted no puede pasar por alto. Que la fe se da en 4 pasos. Se manifiesta en 4 pasos. Eso está en el texto sagrado. No es un invento del Maestro Briceño. Así lo está decretado en el texto en relación a la fe. Ese es el pensamiento de Dios. Te mueves en esos 4 pasos, eres obediente, cumple con los principios de la fe, del sistema de la fe, y vas a tener resultado. Va a haber presencia, la manifestación del Espíritu de Dios se va a dar en ti. La Shekinah de Dios, la gloria de Dios vendrá sobre ti. Pero hay que caminar en estos pasos. Ahora, fácil no es. Fácil no es. Por eso que el mensaje del verdadero profeta de Dios, del mensajero de Dios, es confrontador. No es un mensaje de ofertas. Y si hay ofertas, hay demandas. Eso hay que tenerlo por delante. Ok, según el texto sagrado, que ya voy a dar los pasajes y ejemplos bíblicos, la fe se desarrolla en 4 pasos. Estos pasos son principios que pertenecen al sistema de la fe. El no caminar en ellos se quebrantaría los principios y por ende nunca obtendremos resultados en la fe que procesamos. Estos pasos son oído, que los voy a explicar cada uno de ellos. Oír, no escuchar. Una gran diferencia entre oír y escuchar. Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. La iglesia ha escuchado mucho, pero muy poco ha oído.
muy poco ha prestado atención a las verdades del reino. Estos pasos son oír, aceptar, es el segundo. Primer paso, oír. Segundo paso, aceptar. El tercer paso, confesar. Aquí sí creo en la confesión, pero no es el punto de vista de acuerdo mental, positivismo, cibernética, yoga, ciencia cristiana, metafísica. No estamos hablando de eso. Eso es seudismo dentro de la iglesia. Eso es diabólico, satánico. Eso es lo que el diablo ha querido meter en la iglesia. O debo decir, ya metió en la iglesia. Eso está en muchos, y que incluyendo, inclusive gente que murieron creyendo que tenían fe y no era fe lo que tenía, era un acuerdo mental, positivismo, cibernética, yoga, ciencia cristiana, metafísica y esa basura. Entonces el primer paso es oír, segundo aceptar, el tercer confesar y el cuarto actuar. Estos pasos se dieron en algunos personajes que se movieron en fe, incluyendo la mujer que tenía el flujo de sangre. Pasemos a analizar este pasaje. Vamos a analizarlo. El texto dice en Marcos, el capítulo 5, verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó, primer paso, oír, hablar de Jesús, vino. El hecho de que haya venido, se haya movido en fe, es el segundo paso. Ella aceptó el testimonio de Jesús, de lo que oyó hablar de Jesús, de tantos milagros que se dieron, que se produjeron en el ministerio de Jesús. Ella aceptó. Dice el texto, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, confesar, perdón, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Por qué se secó? Porque actuó. Ella tocó el manto, actuó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Oído. Comencemos a explicar esto de el oír, que es de suma importancia. El oír es uno de los pasos fundamentales para que la fe se desarrolle y se manifieste, ya que no podemos creer o darle credibilidad, confesar. Usted jamás puede aceptar o darle credibilidad, confesar y actuar sobre lo que no hemos oído acerca de la palabra de Dios. Ahora, esto se debe a que la fe tiene fundamentos en lo que Dios ha dicho y ha establecido en su palabra. Por eso es que del oír dependen los otros pasos. Esto es uno de los pasos. Jamás usted le va a dar aceptación o credibilidad o secundar, confesar y actuar sobre lo que usted no ha escuchado acerca de lo que está en el texto sagrado. Usted necesita tener conocimiento de una verdad que está establecida en el texto según su herencia, su bendición, su legado, quien usted tiene y puede en Cristo Jesús. Y esto se debe a que la fe tiene su fundamento en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha establecido, en lo que Dios ha decretado en su palabra. Entonces, del oír depende los otros pasos. Por eso es que Jesús dijo, eso está en Mateo 11:15, el que tenga oídos para oír, oiga. No es escuchar, es oír.
Oír equivale al conocimiento que tengamos de la palabra y la atención a ella. El conocimiento que tengamos de la palabra, de las verdades del reino, producto de haber estudiado las escrituras, de indagar, de escudriñar, de buscar, de dedicarle tiempo a esto, de sentarse a escuchar a maestros. Y esa palabra, que esa información que obtuviste de la palabra de buenas fuentes, pues tú le prestas atención. Y esto lo presenta Pablo en una de sus cartas. Fíjense que Pablo en Gálatas 3:2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Oír es algo más que escuchar. Repito, oír es algo más que escuchar. No se limita al oído físico, al órgano. Tiene que ver con percibir con el corazón, con el espíritu, aceptar con el entendimiento. Alguien dijo: para mirar al cielo, te voy a presentar esto como una verdad paralela. Para mirar al cielo tengo que observarlo unas cuantas veces para poder verlo. Porque podemos tener nuestra mirada en el cielo y tener la vista en otras cosas. Vuelvo a repetir, como verdad paralela. Para mirar al cielo tengo que observarlo unas cuantas veces para poder verlo. Porque podemos tener nuestra mirada en el cielo y tener la vista en otras cosas. El mismo principio se cumple con el oír. Por igual, podemos estar escuchando algo, escuchando algo y no oír nada. Eso es lo que le ha pasado ahorita al feligrés, al Hijo de Dios en el seno de nuestra iglesia, que escuchan mucho pero que no oyen. No prestan atención al texto sagrado. Cuando uno está exponiendo el texto sagrado, en mi caso enseñando, la gente no está tomando nota, no tiene un interés, está pendiente del celular, se levantan en el medio de la enseñanza, se levantan, se van al baño y para usted de contar. Un desastre, un desorden, porque es que el gran porcentaje del creyente o del Hijo de Dios que está, del adepto que está sentado en nuestras congregaciones, no le interesa el texto sagrado. Ellos pueden escuchar el sermón completo y no se les queda nada. Ellos pueden ingerir, pero no digerir. No digieren, produce una bulimia espiritual, donde ellos no consumen, pero a la vez ellos mismos se causan náuseas mecánicas o náuseas, desde el punto de vista espiritual lo digo, y desechan lo que reciben. Entonces, por igual podemos estar escuchando algo y no oír nada. Por esta causa decimos que el oír no se limita al oído físico, sino a la atención, a la diligencia, al respeto que tengamos de aquella información que percibimos a través de los sentidos físicos en relación con la palabra de Dios. Oír tiene que ver con el conocimiento y la comprensión que viene como producto del escudriñar, el indagar, el investigar. Tiene que ver con la búsqueda, el meditar, estar atento, ser diligente, ser amante de la verdad, apropiarse de ella, estar entregado a ella, ser adicto a esa verdad, depender de ella, crear una necesidad de ella, de la verdad, de lo que está escrito en el texto sagrado. Y esto es lamentable porque la mayoría de nuestros adeptos que se congregan en nuestras iglesias no son estudiosos de las escrituras. Algunos la leen, otras ni siquiera la leen. Oír es más que ingerir. Aquí está el principio. Oír es más que ingerir.
es digerir, porque yo puedo ingerir algo y no digerirlo, porque me produzco náuseas mecánicas, que eso es una bulimia, se le llama bulimia, y esa bulimia me lleva a mí a una anorexia. La anorexia por inanición del cuerpo y deshidratación del cuerpo me puede llevar a la muerte. Eso pasa también con gente que están en la iglesia, que no les importa el texto sagrado. Ellos van al culto, se sientan, escuchan el mensaje, escuchan, no oyen, escuchan, ni siquiera toman nota, no se interesan por el estudio, conforme entraron se fueron. Ellos ingerieron, pero no digirieron. Ellos entraron en el acto de ingerir, pero no digerir. Se produjeron náuseas mecánicas, entraron en el estado de bulimia espiritual, hablando desde el punto de vista espiritual, cayeron en la anorexia, y eso puede producir prematuramente la muerte del propósito de Dios en la vida de aquellos que ingieren pero no digieren. Entonces, es más que ingerir, el oír, es digerir, es aceptar que la verdad revelada, que le ha sido iluminada, produzca cambios independientemente de lo que tengamos que perder. Jesús dijo, entonces, el texto dice en Mateos, el capítulo 16, verso 24, hay una declaración de Jesús. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso tiene que ver, tomar la cruz tiene que ver con prestar atención a su enseñanza, que estaba en contraste con lo que habían aprendido del Sanedrín, de los judíos, de los religiosos de ese tiempo. Cuando usted lee Hebreos, el capítulo 5, verso 11 al 12, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Oído, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Este fenómeno está en la iglesia, y esto es grave. Señores, esto es gravísimo, gravísimo. Se lo digo porque mire, el evangelio sin la manifestación del poder del Espíritu Santo es una religión más. ¿Qué hago yo en una congregación adorando a un Dios, adorando a un Cristo, adorando a un Espíritu Santo cuando no hay una manifestación, cuando la gloria de Dios, la chequina de Dios, cuando no hay presencia? ¿Por causa de qué? De que no estoy viviendo y caminando en los principios del reino eterno. Y estos principios tienen que ver con el oír. La iglesia está pasando por este momento tan difícil. No hay presencia, no hay gloria, no hay manifestación, no hay el resolver de los problemas. Los ciegos siguen siendo ciegos, los sordos siguen siendo sordos, los mudos siguen siendo mudos, los muertos nunca resucitan. Si hay leprosos no son limpiados. No hay resultados en nuestra congregación. Entonces, el que escribe los Hebreos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, hablando de maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habéis hecho tardos para oír. Eso es, porque habéis hecho tardos para oír. El oír la palabra nos permite desarrollar y preparar un fundamento sólido para desarrollar una vida de fe. Nunca, pero esto es, nunca descuidemos el estudio de la palabra y lo que conlleva, porque de ello depende el que yo pueda depositar mi fe
Si no, de esto depende el que yo pueda caminar una vida en fe. Si no conozco el texto sagrado, porque no oigo, yo escucho mucho, pero no presto atención, no tomo nota, no estudio, no escudriño, no indago, no soy responsable en el estudio de las Escrituras, pues yo no puedo caminar en fe nunca. Pedro dijo, no es justo. Esto lo presentó Pedro en Hechos, el capítulo 6, versos 2 al 4, cuando le fueron a reclamar la atención de las viudas pobres y menesterosos. Dice, no escojan ustedes 7 hombres llenos del Espíritu Santo, dice Pedro. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y hace pie a esto. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es como lo llama Pablo. Después de haber entrado en el terreno de oír, que tiene que ver con la atención, con el estudio, con la dedicación, con el escudriñar, con el indagar, con el buscar, con el sentarse a aprender de buenas fuentes. Después del oír viene aceptar. Aceptar tiene que ver con la aprobación, con un secundar, con una conformación. Aceptar tiene que ver con entender que la palabra de Dios no falla. Aceptar tiene que ver con el entender que la palabra de Dios no regresa vacía. Aceptar tiene que ver con entender que Dios no miente. Aceptar tiene que ver con entender que Dios primero deja de ser Dios antes de dejar de cumplir su palabra. Aceptar tiene que ver con el estar persuadido, más que convencido intelectualmente, persuadidos en el espíritu, porque la persuasión es un convencimiento en el espíritu, donde te matan, pero tú das la vida por eso, tú no niegas esa verdad, tú sabes que es así. Por eso es que cuando los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio, y todos los negaron, todos negaron a Jesús. El único que fue a la cruz fue Juan, pero todos lo negaron, todos se escondieron. Le echan la culpa a Judas, le echan la culpa a Pedro, pero igual como Pedro todos lo negaron, igual como Judas todos lo vendieron. Todos se fueron, ninguno se quedó. ¿Qué es lo que hace? Según la historia de la iglesia, que todos estos personajes, los discípulos de Jesús, después de haberlo negado y haberlo vendido, dieron la vida por la causa. ¿Qué es lo que hace? El que quedaron persuadidos en el espíritu de las verdades que Jesús presentaba en sus predicaciones a causa de la resurrección. Cuando Jesús resucita y nos ven levantados entre los muertos y se les aparece y está con ellos 40 días, 40 noches comimos y bebimos con él, dice el apóstol Pedro, y damos testimonio de esta verdad, dice Pedro. Entonces quedaron persuadidos en el espíritu, porque el persuadir es un convencimiento en el espíritu, es más que algo intelectual. No depende de las circunstancias, ni las malas circunstancias, ni la adversidad, ni la prueba, ni la tentación, ni la muerte, nada nos separa del amor de Dios que es en Cristo. Damos la vida por Él porque estamos persuadidos. Entonces, el aceptar tiene que ver con el estar persuadido de las verdades del reino de Dios. El estar persuadido es más que un mero convencimiento de la verdad. El convencimiento es intelectual, almático. Es algo que tiene que ver con lo relativo. El estar persuadido es un convencimiento absoluto en el espíritu. Es aquello que te lleva a tener una firme determinación hasta el punto que por nada abandonas las verdades que tienen relación con el reino eterno. Y si tienes que dar la vida por ella, tú la das, porque estás persuadido en el espíritu. Aún en fe mueres, aún tienes fe para morir. Si te dicen Cristo o la vida, tú prefieres dar la vida por Cristo, no lo niegas porque estás persuadido de esa verdad. Te mueves en fe, aún hasta para morir tienes fe, porque estás persuadido. Eso tiene que ver con el aceptar. Ante el texto dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esas son palabras que le dijo Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas
Escritura. Observa el término persuadir que aparece en el texto. Una vez que oiga la palabra, que tenga conocimiento del texto sagrado, del pensamiento de Dios, de la verdad verdadera, de la verdad absoluta, debo aceptarla sin cuestionar, sin vacilar, sin opinar, sin dudar, entendiendo que esta es la verdad de Dios y que no miente, Más adelante, cuando tratemos el punto de la integridad de Dios y de su palabra, voy a desarrollar mejor este punto. Pero apréndase esta verdad del reino. Ante una palabra que Dios le dé, ni dude, ni opine, ni cuestione. Solamente crea. Crea. Ese fue lo que hizo libre a Job. Aunque él me mate, en él espero. Yo sé que mi Redentor vive y que tiene poder para levantarme aún de entre los muertos. Eso. Mantenerse. Nunca dudar, aceptar que esto es una verdad. E independientemente del tiempo que se tarde la manifestación del milagro, yo sigo aceptando que lo que recibí de Dios fue una palabra y Él la va a cumplir en su momento, en su kairos, dentro de mis tiempos. Porque para Marta Jesús llegó tarde, pero Jesús nunca llega tarde. En el kairos de Dios no hay tiempo como para decir llegué tarde. Una milésima de segundo es mucho tiempo para que Dios haga un milagro. No se lo olvide eso. Una milésima de segundo es mucho tiempo para que Dios haga un milagro. Antes de una milésima de segundo Dios puede crear millones de milagros. Él es. Marta esperaba una sanidad y Jesús, mediante el poder del Espíritu, en el propósito de Dios, le dio fue una resucitación. Nosotros a veces esperamos lo bueno y Dios tiene lo mejor para nosotros. Entonces, nunca a usted deje de aceptar la verdad del reino, independientemente que usted pase por las tinieblas, por las aguas, por el fuego, aunque estés confundido, aunque no entiendas nada, antes de opinar, dudar, cuestionar, vacilar, patinar, caiga de rodillas y cierre sus ojos y dígale: Señor, no entiendo nada, pero sé que tú tienes el control de todo. Tú nunca lo has perdido, nunca lo perderás, y tú sabes cómo va a terminar esta película. El fin que va a tener esta película va a ser de bendición para mi vida. Pero no dudes la verdad del reino, mantente. No es fácil, esto no es un mensaje de oferta, no es fácil, pero tal como está escrito, yo acepto el texto sagrado, tal como está escrito. Pablo dijo: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Segunda carta a Corintios 4:13. Repito, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, acepté. Tomé la determinación de entender que esto es así, blanco y negro como está escrito. No hay diablo, no hay demonio, no hay circunstancia, no hay tiniebla, no hay infierno que puedan caducar, invalidar, dejar inoperante una palabra que ya Dios ha decretado. Es un hecho, eso está decretado en el Tribunal Supremo del Cielo y nadie puede echar por tierra lo que ya Dios decretó. Por eso cuando Jesús, el diablo, lo tienta
escrito está. Jesús le dijo, Satanás, escrito está. El texto no dice así, el texto dice, así lo decretó y lo estableció mi Padre. Punto. Y eso no, de ahí nadie me mueve. Una vez que yo haya pasado por el segundo punto, el tercero es confesar. Mire, en cuanto a este tópico, el confesar, debo presentar una verdad que es de suma importancia. El confesar negativamente no tiene nada que ver con el decretar, declarar, el recíbelo, el rechazo, entre otras cosas. El confesar como principio de reino en relación a la fe no tiene nada que ver con el decreto, declaro, lo recibo, lo rechazo, profetizo. Nada de eso, eso es basura. Entre otras cosas. Estas son prácticas ocultistas introducidas en la iglesia, conllevadas por la metafísica de Connie Méndez. Es una doctrina satánica que pretende ocupar y reemplazar las expresiones dichas por Jesús en las oraciones que hiciera en Getsemaní cuando dijo, hágase tu voluntad. O sea, hay un gran contraste en decreto, declaro, recibo, rechazo, profetizo, en que te inclines ante la presencia del gran yo soy, del eterno, y en tus oraciones digas, Señor, hágase tu voluntad. O sea, yo no voy a torcer el brazo a Dios independientemente de lo que Dios piense, pues yo decreto, yo declaro, yo recibo, yo rechazo, yo profetizo. No, Señor, hágase tu voluntad. O sea que el poder no está en confesar al azar, en forma vaga, sino el confesar en fe lo ya decretado por Dios. Ya Dios lo decretó, Dios lo determinó, es parte de tu herencia, de tu legado, de tu bendición. Es tuyo. O sea, yo voy a confesar eso. Y que dicho decreto es parte de nuestra herencia, nuestro legado, nuestra bendición, nuestra posesión. Fíjense que la psicología se maneja mucho en estos ámbitos y proviene de quienes promueven la nueva era. El caer en este terreno, en el acuerdo mental, en el decreto, declaro, recíbelo, rechazo, profetizo. El caer en este terreno es como el querer invocar a Dios como especie de un genio, el cual tiene que concederme mis deseos. Ese genio que está encerrado en una botella, o el que está en la lámpara maravillosa que yo la foto y sale Dios a resolverme los problemas, a mi merced, a mi gusto, a mi querer, a lo que a mí me da la gana. ¿Ya? Entonces, el caer en este terreno es como el querer invocar a Dios como especie de un genio, el cual tiene que concederme mis deseos, porque mi voluntad es más importante y de mayor valor que la voluntad de Dios. Así que Dios es mi genio, yo decreto, yo declaro, yo lo recibo, yo lo rechazo, yo lo profetizo. Eso no es basura dentro de la iglesia. Por eso es que la eternidad nos revelará dónde estuvo la falla de aquellos que murieron creyendo que tenían fe y nunca tenían. Solo la eternidad les va a dar informaciones a ellos de estas verdades del reino. Ellos murieron creyendo que tenían fe y no era fe lo que tenían. Mire, el decretarlo,
declararlo, el recibirlo, el rechazarlo. Es un acuerdo mental. Y es el tratar de depositar la fe en la fe. Y a eso se le llama feitismo, ¿así? Feitismo. Una cosa es estar persuadido de las verdades del reino eterno y en ellas depositar mi fe, en lo que ya Dios decretó, estableció en el Tribunal Supremo de Justicia, en el cielo, el Tribunal Supremo del cielo. Entonces, una cosa es estar persuadido de las verdades del reino eterno y en ellas depositar mi fe, y la otra es entrar en el terreno de la presunción. La fe es una persuasión, no una presunción. Repito, la fe es una persuasión, estar persuadido de la verdad del reino, convencido en el espíritu, pero no es una presunción. Entonces, es necesario presentar la verdad en relación a lo que es un decreto y lo que indica el decretar, para poder notar la gran diferencia que hay entre lo que es el decretar y el confesar. Vamos a ver esto. Decretar. Oiga esto. ¿Podrá y estará autorizado un creyente o un hijo de Dios para estar decretando? Para estar decretando lo que no está establecido y registrado por inspiración divina en los textos sagrados. Es mi pregunta. ¿Podrá y estar autorizado un hijo de Dios para estar decretando lo que no está establecido y registrado por inspiración divina en el texto sagrado? Ahora, para responder a este interrogante, oigas esto, para responder a este interrogante debemos hacer un estudio exegético y etimológico de lo que indica y encierra un decreto, porque el maestro Briceño no está perdiendo el tiempo. Vuelvo a repetir, hago la pregunta: ¿podrá y estará autorizado un hijo de Dios para estar decretando lo que no está establecido y registrado por inspiración divina en el texto sagrado? Bueno, señores, para responder a esta interrogante de una forma precisa, concisa, debemos hacer un estudio exegético y etimológico de lo que indica y encierra un decreto. Decreto, término del griego diatagma, D-I-A-T-A-G-M-A, diatagma, de donde se deriva el término dogma, y denota e indica doctrina, ordenanzas, estatutos, edictos, que a lo largo pasan a ser mandamientos. En su más alto concepto, un decreto es un principio jurídico equitativo que pasa a ser una ley, sea impuesto o expuesto, el cual se debe acatar y cumplir sin ninguna objeción o discusión. Según Lucas el capítulo 2 verso 1, Hechos 17:7, Hebreos 11:23. Un decreto destaca y muestra el carácter
concreto de quien lo estableció y a su vez revela la naturaleza de un mandamiento. Esto fue notorio en el Concilio de Jerusalén, llevado por los apóstoles mediante el Espíritu Santo, donde se establecieron decretos, el cual quedó establecido en el canon del Nuevo Testamento. Decretos que pasaron a ser mandamientos, el cual la iglesia de los primeros cristianos y en parte la iglesia contemporánea debía y debe sujetarse, someterse y obedecer como ordenanza divina, según Hechos 15, 20, 29. Ahora, en relación a Dios y a la iglesia, como sus hijos, como el cuerpo de Cristo y morada del Espíritu Santo, el único que está en la autoridad para decretar y establecer una palabra divina en el cual el creyente debe caminar en fe es el Eterno. Es el único, más nadie. Nadie está autorizado para decretar una palabra en el cual voy o se va a fundamentar la fe. Porque nuestra fe debe estar fundamentada en lo que ya Dios decretó y quedó establecido como un legado, una bendición, una promesa, una herencia. El supuesto decretar sin autoridad divina es entrar en el campo de la presunción y a su vez es tratar de ocupar el lugar que solo le corresponde al soberano. Y eso es una influencia satánica, porque el único que quiso ser igual a Dios es Satanás. Es el único. Toda persona que entra en este terreno, decreto, declaro, profetizo, eso es, sin ser dirigido por Dios, o tratar de ocupar el lugar de Dios, es una influencia satánica. Por otro lado, solo el Espíritu en su soberanía, según su naturaleza, su carácter, su obra y su propósito eterno, tiene la autoridad de abolir lo que está decretado por Dios. Solo el Espíritu Santo. En Efesios 2:15 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedio de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Colosenses 2:14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Por otra parte, Jesús en su ministerio, apelando a su divinidad como verbo, cambió, mas no la anuló. Óigame, cambió, mas no la anuló. El sentido de la inspiración divina que estaba registrado en el canon del Antiguo Testamento. Apeló a su divinidad y tenía toda la autoridad para hacerlo, es Dios. Y lo hizo para mejorar la condición del hombre, decretando y estableciendo mandamientos en el carácter de la gracia. Y esto está registrado en Mateo 5, 21, 37. Analicemos el pasaje. Vamos a ver. Oíste que fue dicho, mi padre lo decretó así, a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, mejoró la inspiración. El decreto del Padre en la ley
lo llevó a tener sentido de un decreto de la gracia. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, ha oído, cambió el sentido de la inspiración, la mejoró en gracia. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. También fue dicho: cualquiera que repudia a su hermano, dele carta de divorcio. Repudia a su mujer, debo decir, corrijo, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, cambia el sentido de la inspiración. En lo que mi padre decretó ya en el antiguo, ya no va a ser así, va a ser así. Que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, cambia el sentido de la inspiración, el decreto de mi padre va a cambiar ahora. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, cambió la inspiración, el decreto ahora va a ser así: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que hiriera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito, quítale la túnica y déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pide, dale. Al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, cambió el sentido de la inspiración en gracia ahora. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que ultrajan y aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Vio? Cambió. Pero ¿quién tiene autoridad para cambiar esto? ¿Quién lo hizo? Dios. Es el único que tiene derecho de cambiarle el sentido, la inspiración o lo que ya Dios decretó. Nosotros no tenemos, la iglesia no tiene, el Hijo de Dios no tiene esa autoridad. El decretar, estás cayendo en el terreno de Dios, tratando de ocupar el terreno de Dios. Eso es influencia satánica, eso es pecado delante de Dios. Ahora, en nuestra próxima clase vamos a seguir con esto del confesar, para después entrar en el cuarto paso, que es el actuar. En nuestra próxima clase, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle, por favor, no dejen de orar por mí. Todo lo que puedan, no lo dejen de hacer, lo necesito. Yo necesito que usted ore mucho por mí, bastante. Cúbranme en oración. Estamos haciendo el trabajo del reino, estamos afectando las tinieblas, ya se van a defender. Cúbranme en todo lo que puedan. Cubran a mis hijos, cubran a mi familia en oración. Segundo, compartan este mensaje, no se queden con él, compartan este mensaje. Vamos, súbanos a su portal de YouTube, pero no se queden con este mensaje. Y tercero, si usted puede enviar una ofrenda a este ministerio, se lo agradecemos. De esto vivimos. De esto vivimos. Es más, la Biblia dice que usted fue llamado a ser copartícipe de toda buena obra, aquel que te instruye en la palabra. Envía tu ofrenda. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los correos. Escriba o llámeme y pregúnteme cómo le hacemos llegar una ofrenda, maestro, y yo le daré la información. Se despide el maestro Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.